Muy bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar el tema número 2 del curso de cálculos avanzados, en la cual vamos a ver lo que son las funciones exponenciales. Para recordar nosotros un poquito de lo que son funciones, sabemos que las funciones son aquellas que constan de dos variables, una variable x y una variable y, en donde la x es una variable independiente que ustedes pueden ponerle el valor que ustedes deseen, que sea un número real, y la y, que viene a ser f de x, la función, depende mucho de ¿quién? De x. Es una variable dependiente. Entonces, eso es para recordar. Por ejemplo, acá tenemos una función exponencial, va a ser de esta manera. Miren, a la x está un poco movida. A la x viene a ser la variable en la cual va a estar como exponente. Entonces, ¿cómo yo voy a definir y? Mi función, yo la voy a llamar f de x, va a tener la forma como un a elevado a la potencia x. Esta x viene a ser mi variable independiente, es la que yo le voy a dar los valores de números reales. Una vez que yo halle toda esta función, yo recién voy a graficarla. ¿Cuál es la condición para que esto se cumpla como función? De que a me dice a tiene que ser mayor que 0. Entonces la letra a es un número real, pero es un número mayor que 0. ¿Por qué no puede ser 0? Se puso, exacto, sí. Sí, acá ha habido un problema de que se ha movido. Entonces, a, que es la base, dice que tiene que ser mayor que 0. Y también dice que a tiene que ser diferente de 1. Entonces, a no puede ser 1, ni tampoco puede ser menor que 0. Por ejemplo, yo puedo decir de esta manera, f de x me dice mayor que 0, puede ser 1, pero me indica también que tiene que ser diferente de 1. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, que sea el número 2. Sería 2 a la x y esta vendría a ser mi función. Entonces f de x es igual a este número, que es un número real, que necesariamente tiene que ser mayor que 0 y diferente de la unidad. ¿Por qué tiene que ser diferente de la unidad? Porque imagínense, nosotros por propiedad sabemos que cualquier número 1 elevado a cualquier valor, así sea al número 0, ¿cuánto vale? 1. Si yo digo 1 elevado a la 500, 1 elevado a la 500, también me va a dar 1. Entonces, prácticamente la función sería 1, 1. Por eso es que las reglas nos dicen en función exponencial que a tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Por eso acá hemos puesto como ejemplo f de x es igual a 2 elevado a x, en donde x va a ser mi variable independiente y a partir de esta x recién yo voy a hallar mi función f de x, tal como se hizo en todo lo que es el tema de funciones. Seguimos. Por ejemplo, acá yo tengo f de x es igual a 2 a la x. La x está como exponente, por eso es que nosotros llamamos función exponencial. Más o menos para recordar, ¿cómo es que yo voy a hacer esta gráfica? Tengo yo que hacer mi tabla numérica x y tengo acá y, recordando, x, por ejemplo, que sea menos 2.
¿Cómo sería mi y? Mi y me dice que es igual a 2 a la x. ¿Está bien? Entonces, yo digo, si x vale menos 2, en donde yo vea el valor de x, coloco este número. Entonces, acá yo digo, mi función y, ¿a qué va a ser igual? A 2 elevado a la x, pero x vale menos 2. Entonces, está elevado al exponente menos 2. ¿Y esto a qué es igual? Recordando la propiedad, cada vez que tenemos un exponente negativo, ¿a qué es igual? A su inversa. Sería 1 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que para que este negativo deje de ser negativo, se aplica la propiedad de la inversa. Sería 1 sobre 2 con el mismo exponente, pero con el signo positivo. Ya el signo negativo desaparece. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 1 sobre 4. Y a la vez, ¿a qué es igual? Este es igual a 0.25. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, acá tenemos todos los positivos, tenemos todos los negativos, y el valor de menos 2 más o menos estaría por acá, aproximadamente. Acá sería menos 2, entonces mi valor sería 0.25, muy por debajo de la mitad, ¿no? Porque la mitad es 1. Y si, por ejemplo, vale 0, ¿cómo sería acá en y? Sería 2 elevado al exponente, pero x, ¿cuánto vale en caso? 0. ¿Y cuál sería mi respuesta? 2 a la 0 es igual a 1. Y acá también, por ejemplo, si tenemos 1, sería 2 a la 1, y esto es igual, 2 a la 1 sigue siendo 2. Si tenemos acá el valor de 2, sería 2 al cuadrado, y esto sería 4. Y es así como nosotros vamos a ir graficando. Tengo el valor de 2, 2 a la 0 vale 1, y acá sería 0, acá sería el 1. Muy bien, y cuando sea 1, va a ser 2, acá estaría el 1, va a ser 2, y cuando sea 2, va a ser 4. Entonces acá vamos a ponerlo más o menos. Este valor en x sería 2. Y este valor en 1, acá sería el número 1. Entonces es así como nosotros vamos graficando. Para el menos 2, más o menos está por acá. Menos 1, menos 2, más o menos aproximadamente. Acá sería menos 2. Y acá sería 0.25, ¿no? Más o menos por acá. Y así vamos haciendo la gráfica, como recordando, por lo que lo hemos llevado el ciclo anterior también, lo que son funciones, pero en este caso son funciones exponenciales. Luego vemos la característica de las funciones exponenciales, me dice que el dominio, o sea, los valores de x, no se olviden, que siempre en una función tenemos el dominio y tenemos el rango. El dominio son todos los valores que puede tener x, y el rango son todos los valores que puede tener y. ¿Qué me dice en las características de las funciones exponenciales? Que el dominio es el conjunto de los números reales. Eso indica de que x tiene que ser número real. ¿Quiénes corresponden a los números reales? A los números reales están conformados los números enteros, es decir, todos los números negativos, todos los números positivos, incluyendo el 0. También pueden estar los números racionales.
Los números racionales son todos aquellos números que son fracciones. Por ejemplo, 3 quintos, 7 medios, 2 quinceavos. Eso vendría a ser los racionales. ¿Qué más están incluidos ahí? También están incluidos los irracionales. Los irracionales, por ejemplo, que sean los números, por ejemplo, como las raíces, raíz de 2, raíz de 5, el valor de pi, todos esos están incluidos en el dominio, o sea, en los valores de x. En el rango, me dice que es el conjunto de los números reales, pero solamente los positivos. Entonces podemos decir que en este caso, en los números reales, no están considerando a todos los números enteros. Porque ustedes saben que los números enteros son todos los positivos, el 0 y los negativos. Pero si acá me dice que en el rango, en Y, solamente son números reales, entonces los negativos no se contabilizan. Y vamos a ver por qué. Luego me dice el valor de Y se acerca a 0, pero nunca será 0. Es como vemos acá en la gráfica. Miren, ahora vamos a graficar siempre, cuando ustedes se vayan acá, menores que 0, nunca va a ser igual al 0, 0, sino que siempre va a estar cercano, pero más no en el punto 0. Por eso acá dice el valor de Y se acerca a 0, pero nunca será 0 cuando X toma valores negativos. Luego también me dice de que todas las funciones se intersecan al eje y en el punto 0,1. Y también me dice que son funciones continuas. ¿Por qué me dice que son funciones continuas? Porque si ustedes ven acá, por ejemplo, esta función exponencial es simplemente, como su mismo nombre lo dice, es continua. No está partida, como vimos en la clase anterior, que había funciones que estaban en trozos, pero en este caso es continua, porque es toda una línea consecutiva. Muy bien. En la función exponencial puede ser de forma creciente, como en este caso. Ustedes ven que cómo va, disminuye y aumenta, 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 y esto va creciendo. Siempre se crece de menor. Ustedes saben que los números negativos es mucho menor que los positivos. Empieza con los menores, sube, sube, y cuando equivalga cada vez un número mayor, esto va a ir creciendo. Entonces se le va a conocer como una función exponencial creciente. Está bien, creciente. Entonces el dominio es el conjunto de los números reales y el rango también son de los números reales positivos. Luego tenemos de una decreciente, que también casi las mismas características, que como es la gráfica, de esta manera. En vez de crecer como la gráfica anterior, ¿qué va a pasar? Conforme va aumentando a los positivos, se va haciendo más pequeñito, hasta que se va a poner paralela al eje X, más no va a chocar con este eje. No va a llegar a ser 0. Siempre se va a acercar, pero no va a llegar a ser 0. Entonces, esta gráfica es una función exponencial decreciente. Acá tenemos, por ejemplo, y es igual a la X, es una exponencial. Y acá tenemos para desarrollar como un ejemplo, ¿sí? A ver, digamos, si yo les digo a ustedes, grafíquenme g de x. G de x es una función, solamente que normalmente se le pone la f de x, f de función, pero g también se representa como una función, g de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar acá? Lo primero que tenemos que hallar acá para poder graficar es que tenemos que hacer la tabla. Una tabla, al igual que acá. Vamos a dar unas pequeñas pautas. Por ejemplo, g de x es como decir mi y, que es mi rango, y x es mi dominio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pongan atención. Lo primero que tengo que hacer para graficar es desarrollar mi tabla de valores. X
y Y. X y Y. Pero ¿quién es Y? Y es mi G de X, que es 2, que va a multiplicar a 1/3 elevado a la X. Esto viene a ser mi tabla. ¿Qué pasó? ¿Te botan de la red? Wow. Inténtalo, Aponte, nuevamente para cada vez que se te caiga la red, inténtalo nuevamente ingresar para que no vayas a perder. Pero de todas maneras va a quedar grabada la clase en caso de que haya algún inconveniente. Sí, pero tú intenta ingresar todas las veces que se pueda. Muy bien, entonces acá tenemos X es la variable independiente y pues le ponemos menos 2. ¿Cuánto vale Y? Y va a ser 2, que va a multiplicar a 1/3. Todo esto elevado a ¿cuánto? A X, pero equivale menos 2. Vamos a hacer solamente unos cuantos ejemplos y de ahí para que ustedes lo puedan graficar realmente en su hoja cuadricular, porque ya me imagino que no deben tener papel milimetrado. No se preocupen. Acá, ¿qué es lo que hago? Es de esta manera. Puede ser, por ejemplo, 2 que multiplica. Como acá tengo un número negativo, ustedes saben que por propiedad sería así. 1 elevado a la menos 2 sigue siendo 1 sobre 3 elevado a qué valor? A la menos 2. Esto de acá es lo mismo que acá. ¿Qué significa? Por propiedad, si yo tengo A, un valor A cualquiera, sobre B, todo esto elevado a un exponente n, por ejemplo, entonces, de forma distributiva, ¿cómo es que se va a desarrollar? Se desarrolla por propiedad. A también va a estar elevado a la n sobre B, que va a estar elevado a la n. Entonces acá simplemente desarrollamos en forma independiente. Es lo mismo que he hecho acá. Es como decir 1 elevado a la menos 2 y 3 elevado a la menos 2. Y esto aquí es igual. Vamos a hacerlo por parte. El 2 va a quedar, que va a multiplicar aquí. 1 elevado a cualquier valor, ya hemos dicho varias veces. ¿Qué decimos? 1 elevado a la menos 2 siempre va a ser 1. 1 elevado a la menos 10, 1. Siempre el valor de 1 va a ser 1. Ahora, acá tenemos 3 elevado a la menos 2. Pero ¿qué hemos dicho nosotros? Cada vez que tenemos un número negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a invertir. Entonces, este 3 que está elevado a la menos 2, yo lo voy a invertir. Y si lo invierto, va a quedar de esta manera. 2 por 1, 2. Este 3 menos 2 que está en el denominador va a pasar a multiplicar como 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho yo? Que cada vez que yo vea negativo, simplemente yo lo voy a invertir. Si yo tengo 3 a la menos 2 como numerador, yo lo invierto, porque acá se sobreentiende que hay un número 1. ¿Qué vendría a ser la inversión? 1 sobre 3 a la menos 2. ¿Está bien? ¿Qué he hecho yo? Este negativo, al invertirlo, se convierte en positivo. Ya hice la propiedad. Ahora al revés. Si yo tengo 1 sobre
3 a la menos 2, ¿qué me dice la propiedad? Que para que desaparezca este negativo, simplemente lo invierto. ¿Cuál sería lo que yo le invierto? Al revés. En vez de ser 1 sobre 3, yo lo pongo 3 sobre 1 y lleva el mismo exponente, ya lleva con el signo positivo. ¿Se dan cuenta? En ambos casos, cada vez que tengas un negativo, se invierte. Si lo tienes como denominador, también se invierte. Y en este caso lo que tenemos acá. Tenemos 1 sobre 3 a la menos 2, está en el denominador. Entonces, al invertirlo, ¿qué va a pasar? Este 1 baja y el otro sube. 3 al cuadrado sobre 1. Y por ese motivo es que yo lo he hecho de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual este valor? Este valor va a ser igual. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Entonces, acá este ejemplo lo hemos hecho más que todo para poder ver cuando es un signo negativo. A ver, vamos. ¡Ay, se borró todo! Bien. Muy bien. Ahora, de la misma manera, también vemos en f de x es igual a 3 por 5 a la x. ¿Cómo hacemos? Lo primerito que vamos a hacer es la tabla x y y. ¿A qué es igual y? Y es igual a 3 por 5, el 5 elevado a la x. Por ejemplo, cuando valga x es igual a 1, ¿a qué va a ser igual y? Va a ser igual a 3 por 5 elevado a la 1. Y esto va a ser igual, 5 elevado a la 1 es 5 por 3. Acá simplemente se queda como 15. Si x vale, por ejemplo, 0, x vale 0, sería 3 por 5, ay, ¿qué pasó? Elevado a la 0, entonces sería, ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 es 1, sería 3 por 1, simplemente sería 3. Y así sucesivamente ustedes van a dar con los valores. Acá tenemos las gráficas ya resueltas. Por ejemplo, acá tenemos 2 por 1/3 elevado a la x, que es la de color azul. ¿Qué vendría a ser esta función? Conforme aumentan los valores, va decreciendo. En cambio, esta f de x, que es igual a 3 por 5 elevado a la x, es la de color roja, y esto conforme va aumentando los valores, la curva va subiendo. Entonces estamos hablando de una función creciente y esta es una decreciente. Acá hemos puesto un ejercicio propuesto en la que ustedes van a ver de que dice la cantidad de habitantes de un poblado es de 10.000. Si se sabe que el índice de crecimiento poblacional es del 2% anual, o sea que ahí hay un poquito de lo que es estadística. Dice, ¿cuál será la población dentro de 8 años? Este ejemplo es más que todo para poder ver que la función exponencial nosotros lo utilizamos mucho en lo que es la estadística. Acá, por ejemplo, nosotros podemos proyectar, por ejemplo, en el INEI hacen unas encuestas para ver y poder ver cómo es la pobreza en el Perú. Entonces ellos hacen sus encuestas, sacan sus datos, hacen su gráfica, así como lo hemos hecho hace un momento, XY, de forma exponencial, y ahí ven
si es que la curva está creciendo o está decreciendo. Es decir, si hablamos de la pobreza del Perú, vemos si es que la pobreza del Perú va creciendo o está decreciendo. Para eso nosotros utilizamos lo que son las funciones. En el caso del, por ejemplo, en el caso aplicativo para los mecánicos, podría utilizarse estas funciones exponenciales para ver en cuanto a los consumos, cómo son los consumos a un determinado tiempo. Y ahí podemos ver nosotros si un motor está consumiendo mucho combustible o no, o si está consumiendo mucho lubricante o no, y poder decir si es que hay alguna falla o no. Entonces, estas funciones exponenciales se aplican para nosotros poder ver si hay un consumo o no hay un consumo, hay una pérdida, no hay una pérdida, etc. Y ahora, jóvenes, yo les invito a ustedes a la encuesta que le van a enviar a sus correos personales, y resuelvan las encuestas que es sobre todo lo que estamos llevando. Si han tenido algún problema en cuanto a la caída de internet, en cuanto a las grabaciones, todo eso está en las encuestas y les pedimos a ustedes que lo resuelvan para que nosotros podamos avanzar junto con ustedes en cuanto a todos los conocimientos de los cursos. Bien, jóvenes, vamos a hacer, dentro de un momento, vamos a desarrollar los ejemplos en la pizarra, y acá esta grabación queda para que ustedes lo puedan revisar en el momento oportuno que ustedes deseen. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos.